digo, no volver sobre eso, pero me la podés hacer por mail o la podés hacer por el Facebook, como prefieras, y después o te respondo con un video si es necesario o hacemos una consulta, ¿te parece? Dale, perfecto. Mira que espero tu consulta, por donde sea, pero hacela, por favor, si no te voy a perseguir. Gracias. ¿Estamos? Bueno. La otra tengo que compartir pantalla. Digo para no cambiar de tema, porque si no vamos a estar dispersando mucho. Si me parece que vale la pena, hago un video para todos y si no te contesto directamente. Bueno, estamos en un tema bastante interesante de distintas disciplinas, que es esta parte fiscal, que tiene profundas implicancias sobre el funcionamiento macro y estructural de una economía determinada. El primer énfasis que vamos a hacer acá es más en la cuestión de estabilidad, sobre todo desde el punto de vista de las experiencias internacionales, que son la estabilidad, digamos, en general, macro, y acerca de los efectos de la estructura del financiamiento de esas. Bueno, vamos a ver eso ya que estamos. Les muestro, por ejemplo, algunas cositas. Esta es, por ejemplo, ¿qué le pasa? Apreté, me fue linkeado. Bueno, entonces, este es, por ejemplo, el caso del déficit fiscal de Estados Unidos. Si ustedes ven, 5% del PBI es un déficit importante, digamos. Este fue el déficit de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Después ven en general una tendencia al déficit. Claramente ellos tienen patrón de moneda de reserva. Acá hubo un problema grave, digamos, en la crisis del 74, un poco también que tambaleó el dólar. Ahí aparece el Deutschmark, el marco alemán, como una moneda que se abre del régimen de Bretton Woods, de la paridad fijada contra el dólar y el privilegio, digamos, en ese sentido en relación a... Bueno, no es el ámbito para discutir eso, pero digamos se abre porque tenía una presión fuerte a la apreciación. Aparece todo el tema de la crisis de petróleo, del exceso de emisión con alcance global, digamos, como una base de demanda, digamos, del dólar a nivel derivada del acuerdo de Bretton Woods global. Después aparece un problema inflacionario severo que termina con unas reformas importante, pero fíjense que el nivel de déficit es importante. Y después, bueno, ven un poco los ciclos. Acá, este es el episodio de la crisis que les comenté, del subprime, digamos, de la parte hipotecaria y la amenaza de la crisis. Esta es como una contracíclica, digamos, ¿no? Fuerte intervención, fuerte expansión fiscal para evitar una caída del nivel de actividad importante. Por distintas razones, eso no se traslada al nivel general de precios, digamos. Distintas razones, no vamos a entrar en eso ahora. Y después ven otra vez la reacción ante el problema del COVID. Este es el FRED. El FRED es una base de datos bastante... Está World Development Indicators del World Bank, FRED, que está asociado al Sistema de Información de la Reserva Federal. También el FMI tiene buenos datos comparados entre países. Esto para mostrarle no por Estados Unidos, sino para ver, para simplemente ilustrar. Hay países mucho más disciplinados, digamos, pero es un problema que tiene distintas causas del comportamiento dinámico. Esto es una cosa excepcional. Si nosotros cortáramos esto acá... Ay, me va a saltar otra vez. Bueno, vamos a aprovecharlo. Si yo cortara esto acá, ¿cómo era?
como siempre, 1960. Bueno, ven que la escala de la excepcionalidad de la guerra me reconfigura la gravedad de las intervenciones y de los déficits de los últimos 2 episodios y un sesgo, digamos, deficitario importante. Esto es en porcentaje del PBI, o sea que... lo otro que quería mencionar es, bueno, en el caso argentino, creo que tengo uno más, por ejemplo, desde, digamos, un sesgo estructural al déficit, que de alguna manera en los 90 inicialmente se corrige. Acá hay mucho creative accounting, que vamos a discutir en un ratito, pero digamos, parcialmente se hacen muchas reformas tributarias y también se privatizan muchas cosas debajo de la línea, como dijimos, pero en parte se contabilizó sobre la línea, por eso le digo creative accounting, por una contabilidad un poco... no tan transparente en términos de los contenidos fiscales sustanciales. Y después ven, bueno, la presión al déficit por la recesión estructural que se ingresa a fines del 97, que termina en la crisis muy profunda del 2001. Después un periodo que vamos a ver, algunas correlaciones de superávit externo y superávit fiscal, que termina más o menos, empieza a diluirse a partir del 2009, hay una crisis 2008-2009, o sea, es difícil de evaluar esto, pero bueno, después de ahí ya viene el deterioro. Digo, porque ahora vamos a ver qué es el ajuste cíclico de los resultados fiscales. ¿Está? Entonces ahí sí podemos mirar esto y ven que a partir de ahí, digamos, se produce un deterioro fiscal tendencial que empieza a corregirse recién por la fuerza cuando se acaba el financiamiento, digamos, a través de correcciones nominales sobre todo. Ahí está. Entonces, bueno, esto ya lo vi. Bueno, después dejo por acá esto para ver una cosita. Bueno, si ustedes ven acá, la contrapartida de esas cosas son estos problemas de acceso al financiamiento recurrente, ¿sí? La crisis del 2001, el riesgo país, que en realidad está asociado en parte, en esta parte es relevante, ¿no es cierto? Pero en esta parte ya es nada, es decir, tus bonos son basura, nadie los quiere, estamos esperando una reestructuración de deuda, ¿no está? Y se negocia en todo ese proceso. Después los shocks externos de tasa de distinta magnitud. De hecho, acá hubo un shock externo de tasa, debería ser un buen gráfico sobre eso. Implica también que se traslada esa volatilidad a los retornos de los activos en general, periféricos o emergentes, y en particular a los más desconfiados. De hecho, en términos generales, la reestructuración de deuda se da por terminada alrededor recién de esta época, pero después, como ustedes habrán escuchado, sigue el litigio recién con una minoría del 3% de los holdouts, o sea, los que no ingresaron a los canjes sucesivos, y se termina arreglando con esa minoría en el 2016 recién. Si ustedes ven en otros casos, digamos, esto es de alguna manera para ilustrar que estas covariaciones, digamos, de resultados fiscales y riesgos que afectan, porque las condiciones cambian internacionales, pero también te encuentran, digamos, a vos con un grado mayor o menor de exposición a esos cambios y de vulnerabilidad a esos cambios. Entonces acá tenemos Grecia, que estuvo sujeta a fuertes desequilibrios fiscales, como un país, digamos, también periférico dentro de lo que es el sistema de tipo de cambio fijo, digamos así, pero unión monetaria ya, en el caso de Europa. Y Portugal como otro periférico, lo cual es interesante analizar ya. Nosotros esto retomamos también la parte regional, si se quiere, unas extensiones de tipo de cambio real y desempeño a escala regional.
pero fíjense que son más bien las periféricas, ¿no es cierto? Irlanda y debe estar España por acá, está perfecto. Entonces son como las más, con mayores dificultades, si se quiere. Bueno, es interesante revisar, por ejemplo, incluso la naturaleza de la crisis de los 90, distintas cosas, pero quiero dejar acá. Después retomamos con esto, con una cuestión federal. Bueno, habíamos visto un poco ya la cuestión formal y habíamos terminado con la analogía con lo que habíamos visto de la condición de transversalidad y los juegos Ponzi, la ausencia de juegos Ponzi que habíamos visto en consumo, solo repasando. Después vimos esta idea de solvencia y de alguna referencia, empezar a tener alguna métrica, digamos, empezar a pensar en este tipo de cosas también en términos de métricas de medición. Digamos, en la práctica, por eso miremos el riesgo país también, porque en la práctica si yo quiero emitir un bono como Estado subnacional, digamos, o como Estado nacional, hay todo un tema, digamos, a discutir en términos, pero entre otros, tengo que estar sujeto previamente a una calificación de riesgo. Incluso para bonos domésticos, tenés que tener, por ejemplo, un estado, una provincia, tiene que tener dos informes de calificadoras de riesgo previa a la emisión de un bono cualquiera. Entonces, a partir de qué se hacen las calificaciones, a través de un sistema de indicadores y una evaluación del emisor, digamos, ¿no? De los riesgos asociados al emisor. Esto también lo habíamos charlado un poco, después volveremos. Entonces, ahora sí, habíamos empezado a mirar ya la dinámica, digamos, de la deuda en el sentido del criterio de sostenibilidad. Todavía recordemos que acá estamos bajo el supuesto de mercados perfectos, si se quiere, ausencia de riesgos, digamos, es decir, no hay como una tasa contingente al Estado, digamos, o así, contingente al estado de solvencia o a la percepción de riesgo, digamos. Y los bonos estos, bueno, está explícitamente determinado ahí en el libro. En principio, ahora yo hago una extensión sobre eso, pero en principio son bonos de madurez 1, digamos así, decir, ¿qué quiere decir? Que yo emito un bono en BT y ese bono vence al siguiente periodo. Entonces, yo en ese periodo lo refinancio lo que quiero. Está como los mercados son perfectos, me absorbe todo lo que sea necesario refinanciar, lo cual es un supuesto bastante pavo, digamos, particularmente para nuestra situación, pero nos sirve para construir esta estructura también de referencia de indicadores. Incluso suponiendo eso, bueno, ¿qué indicadores tendríamos que monitorear para que eso no esté tan equivocado? O sea, en concreto lo que quiero decir es que acá separamos muy, muy dramáticamente lo que es el problema de solvencia o sostenibilidad en el sentido tradicional de la literatura, digamos, del problema de liquidez, que se llama, que es como la estructura de vencimientos, que ahora vamos a volver sobre eso. Entonces, bueno, básicamente una forma de ver es que a mí no me interesa tanto la deuda en valor absoluto, habíamos llegado hasta ahí más o menos. La primera forma de decir es, bueno, ¿cómo comparo yo la evolución de la deuda? Y bueno, por lo menos tengo que expresarla a precios constantes. ¿Qué efecto tiene eso? Y no solo desde ese punto de vista, sino también podemos pensarlo como nota al pie, de qué incentivos están detrás de algunos patrones macro también, ¿no es cierto? De, por ejemplo, shocks inflacionarios, que hemos tenido mucho a lo largo de nuestra... Y por lo tanto también del deterioro de los instrumentos de ahorro en moneda local.
si me quieren hacer alguna pregunta, son temas pesados los que estoy discutiendo, obviamente en términos bastante compactados. Por ahora. Entonces, bueno, ¿qué es lo que acá ya para adelantar? Ya hice una cuestión de álgebra. Entonces, la primera línea acá, ¿ven? Entonces, tengo básicamente la misma ecuación de movimiento de la deuda. ¿Está? ¿Qué quiere decir movimiento? Tengo el stock al inicio. ¿Se acuerdan como decíamos KT más 1? ¿Cómo se mueve K? Se mueve por la inversión y neta de depreciación, disculpen. Y el stock al inicio, ¿sí? Stock al inicio. Y esos son los paralelos que tienen que ir detectando y teniendo claro. Parece simple, pero muchas veces se confunden. A eso muchas veces se le llama la ley de movimiento de un stock. Entonces tenemos el stock al inicio, ¿sí? De alguna manera el flujo que me genera ese stock. El caso anterior era la depreciación, la tasa por el stock, el pleno del stock como condición inicial, el flujo del periodo, lo que antes era la inversión, y después tenemos el stock al final. ¿Está? Entonces, si yo defino con letra minúscula una variable expresada en términos reales por ahora, ahora voy a abusar de esta notación porque voy a expresarla igual, creo, en términos de relativos también, pero bueno, disculpen por eso. Tengo que fijarme en el libro y hacer esa corrección, me parece. Bueno, entonces fíjense que esto no es otra cosa que tomar esta ecuación. Entonces, dividir a ambos lados de la igualdad por P, ¿sí? P, P y P. Y después, como esto no va a ser el valor real de BT, porque no puedo dividirlo por BT, pues está expresado en distintos momentos del tiempo, entonces multiplico y divido, como le digo a mi hijo cuando está estudiando fracciones equivalentes, lo multiplicas por 1, y 1 puede ser cualquier cosa, cualquier número está multiplicado por 1. Entonces, 1 puede ser cualquier cosa en términos de que siempre vos lo podés multiplicar y dividir por el mismo número. ¿Está? Entonces, ese truco nos sirve de la primaria, nos sirven también acá. Entonces, una vez que tenemos eso, la expresamos, como les decía, en términos minúsculas, a nuestra ley de movimiento, para las variables en términos reales ahora. Por el momento tenemos y en términos nominales, ¿sí? Después el resto de las variables quedan expresadas en términos reales, y de ahí viene la fórmula que tenemos acá. Es interesante, digamos, marcar un par de cosas, y obvio, de las muchas que se podrían marcar, y también ustedes tienen que hacer el trabajo de análisis de las cosas, porque esa es una capacidad que se desarrolla, digamos, que se entrena, digamos así, para los que son deportistas. Entonces, ¿qué es lo que básicamente estoy diciendo ahí? A ver, por ejemplo, ¿qué les parece en términos del efecto de ¿qué me está diciendo la inflación el rol de la inflación en esa fórmula? Pongo de vuelta acá. Creo que acá está más claro. Puede ser que disminuya el déficit. Actúa como, por un lado, como licuador, entre comillas, del déficit, ¿sí? Y me deteriora los recursos también. Claro, tanto recursos, lo cual está piola ver. Sí. Entonces, me deteriora los recursos, me deteriora el gasto, ¿no? Si hablamos en general, como dijeron recién, me deteriora el déficit. Ahora, lo que vos abrís es otro tema, que es... No, es cierto que cuando se hace el circulito no se borra. Bueno, después borro todo. Que no quiero borrarlo de abajo nomás. Entonces, lo que vos me decís, tenemos G, ¿sí? O sea, que
digamos, menos tau, que ya está en términos reales. Lo que estamos diciendo acá es que 1 menos pi actúa como reduciendo el peso real de ese déficit, ¿sí? Ahora, lo que me decís, disculpen porque no vi quiénes estuvieron hablando. ¿Quiénes eran? Yo era uno. Lucas. Y Vicente. Vos, Lucas, hablaste entonces del tema de los recursos. Claro, que la inflación deteriora los recursos. Perfecto. Entonces, yo lo que digo es, está bien, lo primero que hay que decir, como siempre, empecemos por lo general, ¿no es cierto? El déficit se deteriora. Esa es la forma estructurada, ustedes razonan como quieran. Entonces, lo segundo es decir, bueno, ¿cómo afecta? Si es que afecta, acá no tengo información para decir eso, pero es cierto que hay que ver en términos dinámicos cómo se comporta tau en función de la inflación. El tau real, ¿está? El impuesto en términos reales, porque hay ciertas bases en una época, las bases eran, por ejemplo, a un nivel local, supónganse que, de hecho, hasta no hace mucho, Corrientes era una de las pocas cabeceras de la ciudad de Corrientes, cabecera de provincia, digamos. La mayoría de las ciudades grandes mudaron un impuesto que se llama impuesto de seguridad de higiene, tasa de seguridad de higiene, perdón, a un tipo ingresos brutos, digamos, ¿no? O sea, un ad valorem sobre las ventas a nivel urbano, en vez de 3%, digamos, en promedio, que es el ingresos brutos, este era 3 por 1000, digamos, en promedio, como promedio. Ahora, a nivel provincial, a nivel subnacional, a nivel local, perdón, a nivel de Corrientes y algunas municipalidades del interior de las provincias nuestras, en el Chaco ya estaba más difundido, pero sobre todo en grandes ciudades. Entonces, la base imponible era los metros cuadrados, era pesos por metro cuadrado. Es decir, y esos pesos por metro cuadrado se fijaban en una ordenanza tarifaria que a veces no se actualizaba anualmente. En principio se debería sancionar anualmente, pero cuando hay conflictividad política no se tocaba. Entonces, si yo digo, el impuesto es 10 pesos por metro cuadrado de tu local comercial, ¿está? En un contexto de estabilidad macroeconómica, eso es más o menos estable, sé lo que estoy diciendo. Ahora, en un contexto inflacionario, eso es insensible en la inflación. Entonces, si yo tengo que pagar salarios que ajustan por inflación porque me demandan un ajuste por inflación, o sea, me demanda el sindicato o lo que sea, una corrección por expectativas de inflación o compensación real de salarios, entonces me quedo con menos recursos para pagar esos salarios. No sé si me explico. Entonces, eso para citar un caso extremo de bases tributarias que directamente no ajustan por inflación. En términos generales, más, digamos, disciplinares, había un efecto que se llamaba efecto Olivera Tanzi. Olivera fue un economista argentino muy prestigioso. Y Tanzi era un economista italiano también muy prestigioso que trabajó después mucho tiempo en el FMI. Y ese efecto Olivera Tanzi casualmente decía que para las bases tributarias que tenían los países latinoamericanos, había como un rezago entre el momento que se definía la obligación tributaria y el momento en que se exigía, se hacía exigible. Y cuando vos tenías mucha inflación, eso hacía que aumente tu déficit fiscal y por lo tanto la presión a la emisión monetaria, porque en esas épocas no había acceso a mercados internacionales de capitales como quizás hay ahora. ¿Está? Entonces, por el otro lado, podemos pensar también del lado del gasto, igualmente, Lucas, ¿no es cierto? O sea, yo puedo decir, bueno, casualmente, ¿ajusta por inflación el gasto o no? ¿Está? Entonces, si yo digo, fíjense que el G va ajustando por inflación y el T no, por ejemplo, el efecto neto de la inflación va a ser más deficitario en vez de licuarme el déficit. Por ejemplo, si los dos ajustan por inflación, saco factor común y no hay nada. Por ejemplo, de alguna manera el valor agregado tiene algún rezago, el impuesto al valor agregado, pero no tanto. ¿Está? Bueno, por un lado, entonces, la idea es, en principio,
me licúa déficit. En general, por lo menos me da el grado de libertad. Suponete, hay muchos ítems de gastos que yo no puedo controlar, pero yo puedo decir, no tengo plata, no te ajusto los salarios. Entonces, de hecho, eso pasa a veces y transitoriamente uno corrige algún desbalance en flujos a través de un rezago de pelearse con los sindicatos, etcétera, etcétera. Un rezago en la nómina salarial. ¿Estamos? Entonces, el otro componente, entonces ese es uno, mirar dentro del flujo, el efecto dentro del flujo. El segundo componente, mirar el stock. ahí está. Entonces, otra vez, ¿qué sería ahí? Mirar en el stock. ¿De qué estamos hablando? Entonces, Los activos netos al inicio del... Sí, acá la deuda, esto ya es deuda. Esto que está acá, ¿no? Y esto que está acá. ¿Pero qué sería? ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Mirar la tasa real. Mirar la tasa real, porque ahí tenemos un problema. Si yo digo, bueno, uso la formulita de Fisher, por ejemplo, o la que ustedes, la definición de tasa real de interés, entonces, en matemática financiera, es una definición, ¿no es cierto? Es una definición. Pero ojo, porque acá tenemos otro problema. La deuda, tanto la deuda, en principio una deuda, digamos, nominal en pesos fijos, no indexa por nada, y por el otro lado, I, en general, la mayor parte de I está determinada como una tasa fija. Está, pucha. A ver, parece un tau. Entonces, una tasa fija, decía. Entonces, si esto está fijo, un shock imprevisto inflacionario o una dinámica inflacionaria, ¿qué efecto tiene? Licúa pasivo. Licuar pasivos. ¿Está? Entonces, digamos, no es tan lineal, pero en términos generales, un rol tradicional de un incentivo a inflar la economía es licuar pasivos y licuar déficits, licuar desequilibrios en flujos. De hecho, en ese grafiquito que vimos de Estados Unidos hace un ratito, en la posguerra, la estrategia fue, digamos, licuar pasivos. Si ustedes se acuerdan, la magnitud del déficit y el stock de deuda sobre PBI era totalmente insostenible. Como ellos tenían la moneda de patrón de reserva, tuvieron no una cosa agresiva ni gradual, pero digamos con tasas reales negativas y con financiamiento del déficit. Pero hay otras economías que no tienen esa capacidad, digamos, para hacer ese tipo de cosas. Por distintas razones. ¿Está? Bueno, entonces eso da para pensar. Claramente, ahora vamos a ver que puede haber distintas estructuras de deuda. ¿Estamos? Entonces, otra forma ya de métrica es la de expresar en términos de alguna medida que te diga cuánto de pesada es la deuda para vos. ¿Está? Creo que ya lo dijimos la vez pasada, es una cosa que digan, vos debes, no sé, 1.000.000 de euros, que me digan a mí o que le digan a Messi, por ejemplo. Es decir, el peso de la deuda es muy distinto en los dos casos. Entonces, una forma de introducir, como concepto estoy hablando, de introducir la métrica, es decir, bueno, tenemos que ver cuánto es la métrica de peso de la deuda. Así como dijimos en su momento que en la parte de consumo, que generalmente los topes de deuda, ¿se acuerdan? Tenían que ser mayores o iguales, los activos tenían que ser mayores o iguales que un determinado valor, que puede ser menor que 0 o no, digamos, eso depende del régimen de racionamiento del crédito. Está de la misma manera, dijimos que esto, por ejemplo, en la práctica se topea por ejemplo, peso de la cuota sobre los salarios reales, sobre el salario, suponete. Muchas veces es una función de eso en la práctica bancaria más cruda, más básica, digamos.
Está, entonces de la misma manera, entonces una primera métrica de eso, entonces es lo mismo que acabamos de hacer. Tomamos nuestra idea base, pero la tomamos ya en términos reales, ¿sí? Porque ojo con eso. Ahora volvemos sobre eso. Entonces hacemos el mismo truco, o sea, dividimos por I, digamos que sería el pre-BI en nuestra interpretación, pero la idea es que aproxime el indicador relevante de capacidad de repago para el instrumento de deuda que estamos hablando. En principio vamos a poner el producto bruto, ¿sí? Entonces dividimos a ambos lados de la igualdad por IT, y después hacemos el truquito para el lado izquierdo de multiplicar y dividir por IT más 1. Definimos, ya lo usamos, digamos, en un ejercicio de consumo que hicimos juntos en clase, definimos la gamma como la tasa de crecimiento del PBI. ¿Está? Entonces, ahora tenemos de la misma manera, derivan esta IDT, le llamamos al déficit en términos del PBI. O sea, ahora estamos hablando de deuda, sobre la ley de movimiento de la deuda sobre el PBI, sobre el producto. Entonces, lo bueno de crecer es que actúa como reduciendo el peso de la deuda. ¿Está? Y reduce el peso del déficit. También podríamos decir cuál es el efecto del crecimiento sobre las necesidades de gasto o las necesidades políticas de gasto. No vamos a entrar en esas no porque no me interese y no sea importante, sino porque no es tanto un objeto del curso. Y por el otro lado, sobre los gastos y sobre los ingresos, de nuevo, ¿no? O sea, se estiman la elasticidad de los ingresos, sobre todo de las distintas bases tributarias a los distintos patrones de crecimiento. ¿Está? Entonces, en términos combinados, y acá sí me detengo un ratito más, lo importante que estamos viendo, entonces, en definitiva, esto lo que voy a tener es un número, lo que estábamos viendo antes. Voy a tener una deuda de ratio sobre PBI, un costo promedio del endeudamiento, un pronóstico de crecimiento y una situación de flujos de déficit. Y eso me va a dar fíjense, es decir, voy a tener numeritos. Fíjense que en definitiva, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo AT, como si fuera el déficit, DT ajustado por lo que sea en el denominador, pero quiere decir, puse AT para decir que es una ecuación en diferencias de primer orden. ¿Está? Más una constante cualquiera, digamos, qué sé yo, pónganle la letra que quieran, D estamos usando A, vamos a poner A, y BT es igual a BT más 1. ¿Qué es lo que me da eso? Es una ecuación en primeras diferencias. Nada más que eso. ¿Está? Entonces yo voy a tener, para ponerlo en términos gráficos, esto va a ser un numerito, ¿sí? Va a ser un numerito y voy a tener una dinámica de deuda en el tiempo, de BT. ¿Sí? Y puedo decir, bueno, partimos de acá, y bueno, si pasa esto me voy para acá, si pasa esto me voy para acá. Y establezco un intervalo, digamos, de escenarios relevantes que puede ser continuo, un continuo a partir de simulaciones, digamos. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Van a ver un ejercicio con Joaquín sobre estas cosas. Entonces, ¿ven? Esto es importante. Esto va a ser un número. 0,3 del PBI, por ejemplo, el déficit. El ratio, la tasa real de interés es, qué sé yo, no sé, 2%. El crecimiento es, no sé, 0. Y el ratio de deuda sobre PBI, qué sé yo, es 100%. Entonces ahí uno va recuperando y va viendo la dinámica de esa deuda. Lo que iba a decir con respecto a esto, fíjense que tenemos la nominalidad acá, capturada, y ahora vamos a objetar esto también, ¿no es cierto? Bueno, en principio tenemos la nominalidad acá del peso de la deuda, acá también, y otra vez tenemos el problema de la tasa. Están las mismas cosas que discutimos antes. La tasa en principio es fija,
Pero después también pueden haber distintas estructuras de deuda, como vamos a ver enseguida. Entonces, una vez que tenemos eso más o menos claro, lo que decimos es, bueno, ¿cuándo esta ley de movimiento de la deuda, cualquiera sea, por ejemplo, en el caso más simple anterior, en el caso de este que está acá, ¿sí? En términos reales y el PBI. Entonces digo, una condición de sostenibilidad, es decir, bueno, para hablar técnicamente en términos de matemáticas que estudiaron con Diego, es cuando qué condiciones, qué tiene que pasar para que eso tenga un estado estacionario. ¿Qué quiere decir? Que la variable que se mueve no varíe, así como definida. Está como deuda sobre el PBI. ¿Qué quiere decir esto? Que BT más 1 sea igual a BT, o sea que esté en 60% del PBI. ¿Está? Entonces, esa es la definición de sostenibilidad, estrictamente hablando, es decir, que nuestra métrica, cualquiera sea estable. Si no quieren constante, estable. O sea, porque pueda mover, que puede variar por razones normales, deseadas, digamos, entre comillas, si las cosas funcionaran bien. No solo en los gobiernos, sino en los mercados financieros también. Entonces, ¿qué condiciones se tiene que dar? Y bueno, decimos, bueno, ¿qué es delta B? ¿Sí? Restamos a ambos lados de la igualdad B sub T, disculpen, acá faltó T, en la otra, nada raro, digamos. Entonces teníamos BT más 1 es igual a nuestro déficit sobre 1 más gamma más 1 más R sobre 1 más gamma B sub T. Entonces ahí les decía, restamos a ambos lados de la igualdad por BT, y claramente esto me llama a que saque factor común. Entonces tenemos gamma R menos gamma. Esperen, vamos a hacerlo completo nomás, pues ya hace rato que no voto. Y voy a hacer macana. Entonces, 1 más R sobre 1 más gamma menos 1 menos igual a, sí, dije bien, R menos gamma sobre 1 más gamma. Está, entonces todo esto va a ser, digamos, nuestro delta BT más 1, que por definición es BT más 1 menos BT, igual a 0. ¿Sí? Entonces eso implica que si definimos menos D como S, o sea, la negativa del déficit como el superávit sobre el PBI en este caso, entonces tenemos que, fíjense que esto que está en los dos lados se va, entonces tengo que el superávit va a tener que ser igual a R menos gamma de BT. ¿Sí? O si lo expreso en términos de déficit, sería menos R menos gamma de BT. ¿Está? Entonces, básicamente ese es como mi objetivo de déficit promedio para que yo mantenga en este marco, dada la naturaleza de las variaciones relevantes de las variables fiscales simplificadas, entonces a la relación entre la tasa real de interés y la tasa de crecimiento del producto de la capacidad de repago. ¿Está? Entonces, si yo tengo un déficit, que en este caso, si tengo una deuda positiva, sería un superávit, ¿está? Entonces, fiscal, me va a dar, por ejemplo, suponete vos que tenés un R del 3%, gamma del 1%, y B es, digamos, 100%, como estamos más o menos ahora nosotros, para simplificarla. Entonces, eso implica que el déficit primario, estamos hablando, por eso resaltamos bien estas cosas, vamos a poner 2 nomás para ser sencillo, tenemos
tendríamos que tener el 1% de 100. De 1, ¿sí? O sea, que tendríamos que tener un superávit fiscal de un 1% del PBI. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué es eso a diferencia de lo anterior? Porque mi capacidad de repago va creciendo. Entonces, yo no necesito mantener estable el déficit en valores absolutos, aunque sean términos reales, sino el déficit en términos de mi capacidad de repago. Eso implica que el denominador, o sea, la deuda sobre la capacidad de repago, si crece, me exige menos para mantener estable, como cualquier conocedor de logaritmos de un cociente. ¿Está? Digo así. ¿Está? Básicamente. La primera diferencia de eso es el tasa de crecimiento. ¿Estamos? Entonces, básicamente esa idea de déficit de referencia me da como un lugar donde yo tengo que estar en torno a. ¿Está? En torno a para poder mantenerme más o menos en línea con lo que... Entonces, este residuo es como lo que yo tengo que ajustar, si querés. Ahora vamos a ver, extender esta. Claramente yo puedo partir de una condición muy alejada de eso. Por ejemplo, estoy negociando con el FMI. Me dice, mira, está en el horno. Sí, pero ahí está. Vos le prestaste 50.000 al otro y es político y yo me dejó un agujero fiscal. Ponele, digo yo, las negociaciones. Y están ahí peleando. ¿Qué es lo que están peleando? ¿Qué es lo que tienen que... Esto, básicamente. ¿Qué tiene que seguir la secuencia de t? Les paso unas notas después que es una derivación simple, pero básicamente yo tengo un objetivo de t y ahora estoy en el horno porque dt hoy es mucho mayor que ese objetivo, entonces establezco una secuencia plurianual, creíble, entre comillas, de convergencia al resultado macrofiscal. Pueden estar discutiendo dónde ajustar en G, por ejemplo, o qué reformas tributarias hacer para que nos tengamos un mejor desempeño en el frente externo, en exportaciones, porque ahora vamos a ir por parte del problema es también el problema externo y de competitividad. En este caso, perdón, disculpen, en este caso nos preocupa porque mucha deuda está en dólares, entonces hay que generar dólares para señalar capacidad de repago. Eso es lo que iba con el hecho de, disculpen, miro la hora, con el hecho de que la estructura de la deuda importa. Entonces, básicamente, así como estuvieron viendo la ARIMA, hay otras técnicas de filtros y de estimación, digamos, algunas más complejas que otras, digamos, pero en definitiva de proyecciones, ¿sí? Depende de la jurisdicción, el peso de algunos ítems de gastos y de impuestos y sus dinámicas pueden ser más en énfasis en escenarios de negociación salarial, en un año, ¿no? O en escenarios previsionales, o en escenarios de estructuras deficitarias de las empresas del Estado, suponete, ¿no? De algunas empresas, digo, sobre todo a nivel subnacional, en algunas jurisdicciones. El tema de los impuestos, obviamente, que pueden estar más atados o no a distintos escenarios de tipo de crecimiento, patrones de crecimiento, más elásticos, más sensibles al crecimiento, menos sensibles, pues puede depender del patrón de crecimiento. También a la disponibilidad de financiamiento. ¿Ahí está? Y ahí aparece esto que habíamos hablado, que es qué capacidad tengo yo para controlar los resultados. Por ejemplo, en un escenario de estabilidad plena, ¿sí? Con las normativas sobre algunos ítems previsionales y del gasto, por ejemplo, en empleo público,
público o del gasto incluso a nivel de servicios públicos. Muchas veces los proveedores del Estado tienen cláusulas gatillo, ¿no es cierto? Obra pública, si hay inflación superior al 3%, gatilla una cláusula de indexatoria. Cada vez que supera la acumulada 3 o 5% suele ser la cláusula gatillo, que se llama actúa la indexación. Entonces lo que quiero decir es que muchas veces mucha de la estructura del gasto, en realidad no tengo mucho control. O sea, desde el punto de vista más allá de lo que digamos a nivel retórico en términos de la política macroeconómica, cada uno protegió su nicho, digamos, con estructuras normativas. El Poder Ejecutivo es un administrador, no legisla. ¿Está? Y después tiene juicios, obviamente, que pierde contra los privados en el caso de obras públicas, etc. Hay toda una lucha de intereses detrás de eso. Pero más allá de eso, nuestro punto acá no es entrar en la political economy de eso, que también es muy interesante, pero sí entender que muchas veces la capacidad de control, lo que tenemos que evaluar es qué capacidad de control tenés. Tradicionalmente en nuestro país, la incapacidad para enfrentar también conflictos hizo que los desequilibrios y las ineficiencias del lado del gasto se corrijan, entre comillas, aumentando impuestos. Quedó esta estructura un poco amorfa de impuestos, y los impuestos ya, es decir, además que es digamos, bastante, la estructura tributaria es bastante, no tiene un carácter progresivo, es muy ineficiente, etcétera, etcétera. Entonces la capacidad para ajustar, entre comillas, por el lado de los ingresos es también reducida. Vamos a lo concreto. Estoy hablando de la capacidad de control de los resultados fiscales. Entonces, es un tema que es como que se acabó, después, bueno, emitiste o después te endeudaste, después defaulteaste, después tuviste un buen desempeño, después emitiste, después te peleaste con el frente externo, después se cambió el régimen, te endeudaste, te sobreendeudaste, defaulteaste. Digamos, ese ciclo, digamos, de esconder la basura, y es como que está medio agotado y ahí hay nada más que conflictos por delante. Entonces, ahí entra el choque con las dinámicas políticas y la inestabilidad política y la vulnerabilidad, y eso no es bueno, porque los cambios, digo, bruscos de políticas, cualquiera sea la razón, no son buenos. Entonces, el otro tema que hay que hablar acá, dentro de eso, perdón, lo que estaba diciendo, además de control de capacidad de control de los resultados, el otro tema es, por un lado, las métricas o las evaluaciones macroeconómicas, digamos, de la capacidad de repago, que esto es lo que acabamos de introducir, y otra vez que también están influenciadas por expectativas claramente sobre el futuro. Ahora vamos a ver un ejemplito muy simple. Pero también está el hecho de la percepción y la evaluación sobre el contexto institucional y político en términos de la voluntad de pago. Porque cuando vos mirás estas formulitas, digamos así, que venimos desarrollando nosotros, decís, bueno, sí, en principio matemáticamente llegás. Y vos me decís, bueno, sí, pero en realidad tener un déficit fiscal, un superávit fiscal de un 1% del PBI no es tan fuerte. O si vos, el tema que todavía no vimos vencimientos, ¿no? Ponele, que tengas que hacer un superávit fiscal del 5% del PBI. Y sí, es duro, pero es factible. ¿Factible para quién? Para mí, para vos, o para si sos una unidad única. O la otra es, digamos, cómo digiere el proceso político la necesidad de correcciones y de enfrentar conflictos a nivel doméstico, digamos, de qué sectores se verán perjudicados, es viable eso. En algunos puntos hasta hubieron golpes de Estado, revoluciones o manifestaciones bastante, digamos, no es tan fácil en la práctica en distintos contextos institucionales, esto que parece como muy simple. Por eso hay sucesivas crisis. Brevemente,
¿Qué opinión tienen? Porque yo sé que es un tema complejo, nosotros estamos viendo muy desde la economía, un poco ampliándolo, me imagino yo que hay visiones más conservadoras, digamos, y conservadoras que está bien, digamos, y visiones más, digamos, hay como mucho sesgo en estas apreciaciones, entonces eso tenemos que tratar de, y por ahí yo al hablar, como yo ya me conozco y tengo bastante digerido muchas palabras, entonces por ahí puedo transmitir una idea equívoca y también herir alguna susceptibilidad, digamos. Entonces, por eso está bueno que conversemos. ¿Qué les parece el tema? ¿O qué opinión le merece el tema en general? ¿Se entiende? Son temas que uno trata de aislarlos, pero es inevitable decir los ajustes son dolorosos. A veces no son dolorosos, sino que son a intereses le duele específico, que no necesariamente tienen que ver con una cuestión progresiva ni desarrollista, pero tenés una renta atada, cualquiera sea, un subsidio a un sector de la industria, un sistema de créditos rentístico, obras públicas, la corporación de la obra pública, los sindicatos, un esquema federal absolutamente ineficiente, de los cuales la región, para los que están asociados, la región es beneficiaria, digamos, de alguna manera, rentísticamente, pero beneficiaria al fin. Y, digamos, el sistema de pensiones, de seguridad social. ¿Alguna observación que quieran hacer? Bueno. Yo lo único que le quería comentar es que, o sea, yo entiendo, digamos, lo que estamos hablando, por ahí preguntarle la parte en la que usted dijo, estábamos hablando ahí que se podía controlar, porque no se podía controlar, pero sí se podía establecer un objetivo, digamos. Y que había que esconder la basura, algo así, digamos. O sea, ¿qué sería eso, digamos? O sea... No, me reexpreso en todo caso. No dije que había, yo le digo lo que se hace. Claro, hay que distinguir entre el análisis, digamos así, positivo, lo que es la adecuación a los hechos, digamos, de lo que es lo normativo. Lo que se hace muchas veces es, ningún sector político quiere muchas veces, sobre todo en un año electoral, quiere enfrentar un conflicto. Entonces, ¿qué hace? Quiere aparecer ante el electorado más bueno de lo que es y que las condiciones que ha generado son mejores de las que... Eso es political economy pura, no es un texto mío improvisado, digamos. Eso por un lado. Después lo otro también para distinguir ahí es, de lo que decías, Vicente, es el tema de que en realidad son cosas distintas. Yo formalmente puedo establecer un objetivo de convergencia, que es lo que estoy negociando con el FMI. Ahora, la reputación de Argentina está bastante deteriorada, pero en general, digamos, originalmente vos formalmente podés establecer un objetivo plurianual, ¿sí?, de convergencia. Incluso yo tengo el mejor concepto de Guzmán, pero digo, Guzmán no decide nada. Estamos en un proceso político mucho más complejo siempre. Entonces la carga que le ponen al ministro de Economía es una pavada. Pero digo, vos fijás la pauta de convergencia, eso es una cosa. Técnicamente estamos hablando, así como hablamos de sostenibilidad, vos estás en una condición inicial, te decís, bueno, estoy en el horno, bueno, tenés que, para ser sostenible, no vas a corregir de hoy para mañana, porque vos no podés corregir 40 puntos de la deuda sobre el PBI, ¿me explico? En un año, en un periodo fiscal. Entonces sí, bueno, no, vamos gradualmente en términos plurianuales. Esto es lo que hace el mundo serio, digamos, más o menos establecer reformas graduales a 5 años. Si uno mira, por ejemplo, el plan de convergencia de Europa, se revisa cada 5 años y dice, bueno, dentro de 3 años vamos a empezar el plan siguiente, hasta que se termine este. O sea,
Y nosotros acá cambia un gobierno y cambió todo, ¿viste? Es una locura lo que pasa. Y la ansiedad popular y la manipulación en ese sentido es atroz, porque es por algo que sucede. Pero, digamos, entonces la idea de convergencia es como para establecer técnicamente las cosas no son tan fáciles, vamos a establecer. Ahora, en la práctica se esconden las cosas bajo la alfombra, ¿sí? Y la controlabilidad, en la práctica, la capacidad real que vos tenés para controlar los resultados son dos cosas distintas. Veníamos con la idea de sostenibilidad y digo, bueno, dentro de ese marco estricto podemos establecer un ajuste gradual. Ahora, en la práctica tenés estos problemas de control de resultados fiscales, que entonces no es tan fácil como poner una serie que converja, en ese caso va a ser una serie que converja en un horizonte finito, matemáticamente hablando, no es así. Si vos tenés que ver, entrar, zambullirte dentro de la estructura de gastos y de la estructura de recursos y decirme, bueno, específicamente, ¿cómo vas a hacer? ¿Podés hacerlo? ¿Sí? ¿Los marcos normativos te lo permiten? El marco, y después vas a tener la voluntad, que no estoy hablando ni de Macri ni de Alberto Fernández, sino de la estructura política, cómo te va a azotar, si el grado de azote que vas a tener cuando te vayas en una dirección u otra. A eso me refiero. ¿Qué onda con la deuda en pesos? Perfecto, está muy bien. No, yo lo que más que nada me refería que por ahí no está bien que no tomen aunque sea públicamente en la clase, una posición extrema, digamos. Pero por el otro lado, el riesgo es no hablar y no mostrar posiciones sobre, qué sé yo, la deuda que se toma en procesos de regulación tiene un componente de intereses específicos muy grande, no hay que pagarla, por decirte, ¿no? Una posición extrema. Es válida para discutir, no tanto, digamos, porque el Estado tiene una continuidad, lo que tendríamos que tratar de evitar es esos episodios de sobreendeudamiento, claramente, o no, el Estado es un incumplidor serial, es ineficiente, digo, cerremos el Estado, digamos, a la Milei. Entonces, para decir posiciones antagónicas que son válidas, digamos, no hay que tener miedo a expresarlas y a tener una parada política siempre, y la idea es que por lo menos estas estructuras le ayuden a por lo menos distinguir algunos aspectos. A eso me refería. Con respecto a lo que decís, la deuda en dólares y la deuda en pesos, ya vamos sobre eso. Ya vamos sobre eso, porque tiene implicancias muy profundas, Luciano. ¿Ah? Estructura de la deuda. ¿Sí? Tenemos dos cuestiones que vamos a hablar, es decir, que no son triviales. Una es la estructura de la deuda. ¿Qué quiere decir la estructura de la deuda? Vamos a ver distintas clasificaciones. En el libro, concretamente, no sé si está en el libro en realidad, pero es importante para nosotros. Está más adelante en una parte que se ve el año que viene, pero para nosotros es relevante en este punto mirar esto. Si yo puedo tener la estructura de deuda hoy por hoy, pues en un contexto inflacionario puedes tener indexada en peso, indexada. ¿Está? Entonces, ahí tendríamos que nosotros, de alguna manera, disculpen, indexada a cualquier el riesgo de la pérdida o la licuación de pasivos, que no es un riesgo no es un riesgo, por un lado, en algunos casos está bien, pero no brusco como suele pasar acá, que son expropiaciones directamente, y que no es por el rico se ve, no. El tema es que así desaparece la demanda de determinados instrumentos. ¿Está? Desaparece, porque si yo digo, si vos te presté 100 y vos mañana me devolvés 40, ¿está? Y mirá, es lo que pasó, es lo que confirmamos, entonces yo ese contrato no lo quiero firmar nunca más. Estamos hablando de ahorros, de sistema de pensiones, de responsabilidades institucionales, de seguros, de excedentes de seguro, no solo del ahorrista de cuando uno piensa que compra bonos, que es, no sé, Bill Gates o Messi, ¿está? No es así. Entonces, el desarrollo de instrumentos financieros es importante en distintos niveles, en particular que haya un mercado para deuda, no solo pública, pero también pública, y
esos cambios son jodidos. De esa manera empiezan a haber estos ayornamientos, digamos, de instrumentos que pueden estar indexados, podemos decir por inflación, o podemos decir por alguna divisa, ¿sí? También estuvieron las indexaciones atadas al PBI, ¿sí? Cuando se reestructuró en el 2005, un grupo dijo, bueno, yo no te voy a poder pagar esto, dicho sea de paso, no te voy a poder pagar esto. La idea fue así, mirá, yo en el 2001 estaba endeudado en dólares, la deuda se fue a 180% del PBI, esto es inviable, ¿no? Encima con un perfil de vencimiento que tengo que matar a todos acá para pagarte. Entonces, lo que hicieron fue decir, bueno, básicamente nos sirvió la fórmula, porque dice, bueno, ¿no es cierto? Habíamos visto esto. Entonces dice, la idea es que otra cosa que nosotros estamos suponiendo es que este gamma es como independiente de esto, del objetivo de déficit. O sea, es como que básicamente lo que quiere decir es que el PBI no está afectado por G o por GT. ¿Está? Entonces lo que dijeron en ese momento es, mira, yo necesito crecer. Yo para crecer te puedo servir hasta tanto. Entonces, si te tengo que servir hasta tanto, ir cancelando deuda gradualmente en este patrón de convergencia, yo lo que te puedo pagar es tanto. A ese pagarte tanto le corresponde no este que teníamos antes, sino otro referencia de D. Y en función de la tasa de interés que acordamos y un pronóstico de G, te digo, bueno, entonces te puedo pagar más o menos esto. Es decir, esto pasó a ser residualmente determinado por esta ecuación en un proceso de reestructuración. ¿Está? Digo, bueno, yo te puedo pagar esto. O no te pago nada y yo me quedo afuera de la institucionalidad global de Occidente, por lo menos. O te digo, mirá, yo te puedo pagar esto, entonces lo que te puedo, por año, por mes, lo que quieras, entonces lo que tenemos que, tu bono que valía 100, ahora tiene que valer 60. ¿Está? Entonces te cambio tu bono de 100 por un bono de 60. Por cada 100 bonos que vos tenés, te doy 60 de los nuevos bonos. ¿Estamos? Entonces, y como digo, mira, si a mí me va mejor de lo que yo creo que estamos pronosticando que nos va a ir, porque voy a tener menos peso y las condiciones pueden cambiar, entonces te voy a pagar un premio si crezco por encima de este nivel de pronosticado mío. ¿Sí? Entonces eso es como un patrón de lo que se llamaba los cupones atados al PBI. Era como decir, te ofrezco, ¿vos lo querés o no lo querés? Y ahí yo te ofrezco indexado a la inflación, en pesos, en dólares y atados al PBI. La idea era que el dólar en esa reestructuración, las divisas, euro, dólar, yen, no sean tan pesadas como fueron en el régimen anterior. Ya vamos a ver por qué. Entonces, básicamente, fíjense que de alguna manera, como siempre decimos, cualquier agregado, en este caso BT, lo podemos empezar a abrir, dijimos, ¿no? Una primera apertura, un tipo de apertura puede ser por el tipo de nominación del instrumento. En pesos, en moneda extranjera, entonces hay que convertirlo para sumarlo al tipo de cambio nominal. ¿Sí? Te debo 100 dólares, ¿cuánto está el dólar? Bueno, 100 pesos por dólar, bueno, te debo en pesos, te debo por cada 100 dólares, te debo 10.000 pesos. ¿Está? Y una estructura indexada, ¿sí? Entonces hay un índice que me va actualizando el valor nominal en pesos. ¿Sí? Entonces ahí entra lo que decía, que la tasa de interés ahora la vamos a tener que hacer compuesta, digamos, disculpen, con el patrón indexatorio. ¿Está? Como está acá. Entonces, la deuda al final va a ser la dinámica de la tasa de interés en pesos nominal, la dinámica de la tasa que está asignada al instrumento en moneda extranjera, pero también asociado al valor futuro del tipo de cambio nominal, y el valor de la tasa de interés
asociada al instrumento indexado, pero también multiplicado por el factor de indexación. Por ejemplo, puedo poner 1 más pi acá, menos el superávit, ¿sí? Expresando nuestra ley de movimiento de la deuda con nuestra estructura un poquito más compleja. ¿Está? Entonces acá claramente, acá se bastardeó en un momento esto también, porque se intervino el INDEC, entonces el SERP, la cláusula de actualización, también la cagaron, digamos, entonces empezó a operar la expropiación y obviamente después nadie quería este instrumento, un instrumento que potencialmente pudo haber sido desarrollado de forma más válida. No sé si saben, cuando digo la intervención del INDEC en el 2008 más o menos, se intervino, hubo un conflicto en el INDEC, se fueron los que estaban ahí de carrera porque empezaron a alterar algunos datos de inflación particularmente, sobre todo del índice de precio del consumidor. Entonces, básicamente, esto es lo que quería llegar. Por ejemplo, entonces, esto ya lo venimos hablando, por eso lo salteo rápido, pero esto que está acá, entonces supongamos que ahora tenemos una deuda, una estructura de deuda bien simple, venimos como la que teníamos antes. ¿Sí? O sea, la que teníamos antes, BT, digamos en pesos, ¿sí? Nuestro BT es en pesos, más ET, BT en moneda extranjera, no sé cómo la denominé acá. En asterisco está la moneda extranjera, disculpen. Ya tenemos esas dos. Entonces, ahora viene el problema de si estaba midiendo bien la capacidad de repago. Ahora vamos a ver en concreto con un gráfico de lo que me estoy refiriendo, digamos, que son los efectos de valuación. Para fijar una idea rápidamente que veamos los datos y que no quede como una fórmula difícil de digerir, lo que digo es, suponete que vos me debes 100 pesos, ¿sí? Vos me debes 100 pesos. A vos esos 100 pesos te cuestan 1 en términos de tu capacidad de repago, ¿sí? Suponete que tenés 100 pesos de ingresos, ¿sí? No, ponele que tenés 200 pesos de ingresos, ¿sí? Si de golpe el dólar sube de 1 a 2, ¿sí? En principio, ahí no pasó nada. Vos me seguís debiendo 100 pesos y al contrario, por ahí hasta tus ingresos tuvieron alguna elasticidad con el dólar y subieron. Ahí está. Entonces, el efecto de la devaluación sobre el peso de la deuda tuya te favoreció. Ahora, si vos estás debiendo 100 pesos hoy, pero el contrato dice que se actualizará por el dólar, por ejemplo, en tu contrato ante privado estoy hablando, ¿no? Un instrumento de deuda dice emitido en moneda de emisión dólar o euro, lo que sea. Entonces, y de golpe se devalúa de 1 a 2 el tipo de cambio, entonces vos cuando me tengas que pagar, me vas a tener que pagar 200, no 100, ¿sí? Para cancelar ese. Y si tus ingresos no variaron con respecto al dólar, o variaron muy poquito, entonces el peso de la deuda se duplicó. Por nada, no fue déficit lo que cambió el peso de la deuda, ¿está? Sino fue el efecto valuación por este descalce entre la velocidad a la que responde tu deuda ante una variación del tipo de cambio, en este caso, y la velocidad a la que responde tu capacidad de repago en respuesta a una variación del tipo de cambio, en este caso, ¿está? Esos son los que se llaman efectos de valuación, de forma similar, para ponerlo así, al concepto que introdujimos cuando vimos inversión, que yo podía realizar si tenía suerte, y mi inversión no es el caso en situación normal, pero la inversión valía más al final, el bien de capital, entonces. Bueno, entonces si vamos a esto, entonces la idea de mirarlo un poco más formal y entenderlo la parte formal, después vamos a ver un gráfico. Profe, una pregunta. Sí, pues. Ahí hoy dijo que había incentivos para inflar la economía y licuar algunos pasivos. Eso sería solo la parte de la deuda que no está indexada y que está en pesos. Claro.
Claro, eso partiendo de ese marco básico. Lo que estamos haciendo Claro. es tomar un marco muy simple y después ir viendo variantes y a veces complicándola un poquito, ¿está? Entonces, ahora ahí vamos a ver, ¿me conviene devaluar o no? ¿Me conviene hacer la gran Rodrigazo que dije, el que apuesta al dólar pierde y al otro día te devalúe 100%? Y los movimientos cambiarios nominales en los últimos años han sido grotescos. O sea, realmente el dólar en el 2016 creo que estaba a 16 pesos, para que se den una idea. En el 2018, después vamos a ver si quieren la serie, pero en el 2018 se fue, o sea, y eso afecta a las estructuras contractuales, ¿está? Esas cosas, la volatilidad nominal, si yo te digo, yo te debo 100 pesos y mañana esos 100 pesos, le doy un ejemplo muy concreto. Yo tenía un vecino, no acá, sino no vive más en esa casa. Tenía un vecino que estaba alquilando en una casa de al lado. Y un ejemplo concreto para ver la magnitud de los problemas a nivel micro, que puedo decir cosas mucho más aberrantes, pero ese vago, esa es una pareja, había dicho, bueno, le había dicho al dueño que puso en venta la casa, le digo, bueno, yo te compro. Entonces le dieron una entrega y la idea es que le vayan pagando, ¿no es cierto? Le vayan pagando para salirnos de la cosa macro y ver las implicancias concretas. Entonces, el vago entregó la plata, entregó parte de la plata. La cuestión es que el coso decía actualizará, ¿entendés? Por tipo de cambio. Lo mismo pasó con las hipotecas SERP, que es otra cláusula de indexación. A la gente que se indexó con las hipotecas por UVA, perdón, ahora fueron UVA, también les cayó un palo por la cabeza, porque entonces, bueno, en concreto, volviendo a ese ejemplo, saltó el tipo de cambio, es decir, se fue de manera importante para arriba, si después comparto un gráfico, pero no lo tengo ahora, tipo de cambio nominal, entonces el valor de la deuda de ese tipo hizo que no iba a poder pagarla, o sea, no iba a poder pagarla, y entonces fue todo un conflicto, porque el tipo le había entregado, ¿qué parte te reconozco? La cuestión es, obvio, tuvieron que deshacer y repartir. El vago no quiso ceder el vendedor a los términos contractuales, porque los términos contractuales estaban. Entonces, en concreto, no se realizó la transacción, ¿está? Pero se perdió plata, es decir, toda una fricción transaccional en términos de parte de los problemas que hay para desarrollar estructuras contractuales de largo plazo. Imaginen, estamos hablando de una estructura contractual de corto plazo. Imaginen si yo tengo que hacer una estructura contractual de una inversión de largo plazo. Entonces, está bien, gracias por la pregunta, está bien, Marina. No sé si te respondí bien. Sí, sí, profe, gracias. Entonces, bueno, lo que digo es, ahora, entonces la idea es como, siguiendo con nuestra idea de PBI exógeno y como, digamos, yo lo que tengo que hacer ahora es decir, bueno, parte de mi PBI, el corte de pelo de la esquina o lo que sea, en principio no va a estar tan atado a variaciones de tipo de cambio. Y parte del PBI, por ejemplo, algunos bienes transables, que son la soja, lo que se exporta, el hierro, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio cómo variaba el tipo, los costos de la construcción, por ejemplo, en términos de salario, etcétera? Va a estar más atada al tipo de cambio, o sea, va a responder al tipo de cambio. Y de esa manera voy a tener mi deuda, que acá hay un abuso notacional, acá tendríamos que poner un peso acá, por ejemplo, o D de doméstica, y esta es extranjera. Entonces, tiene esa estructura, la estructura que sea. Entonces, defino otra vez cada una de las variables en minúsculas, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, no por resultado, no por flujo, sino por estos efectos valuación del patrón indexatorio. En este caso, el patrón indexatorio es el dólar, la moneda de emisión de la deuda. Entonces, ¿cuál es el efecto de una variación del dólar sobre el peso de la deuda? ¿Sí? Sobre el peso de la deuda de esta manera descrita en forma simple.
Y no, que va a variar, o puede potencialmente variar, no porque yo haya tenido más déficit o más superávit, sino por un efecto de la estructura de denominación de la deuda en relación a la estructura o a la dinámica de mi capacidad de repago en relación al patrón indexatorio. Entonces, ahí lo único que tienen que hacer es hacer la derivada de esto, ¿sí? ¿Qué es B sobre I? Es esto. Entonces digo, la derivada de esto respecto de, bueno, la derivada de esto respecto de es 0. La derivada de esto respecto de es B, asterisco, por el denominador, sin derivar, ¿sí? Nada raro lo que estoy diciendo, ¿no? Después, menos la derivada del denominador respecto de, que es IX, por el numerador, y acá viene la confusión quizás, que es B, total de B. No es el B en pesos, acá tendría que tener un BD. Por el denominador al cuadrado. ¿Está? Estamos, entonces, si ustedes hacen todo el bodoque, este es I total y este es B total en este caso, ¿no? ¿Sí? Voy a corregir estas notas. B total e I total. Entonces lo que quiero decir es que el efecto va a ser positivo, ¿sí? O sea, va a aumentar el peso de la deuda por efecto solamente de una variación del tipo de cambio, si solo si, y esto es simplemente, este se cancela porque multiplico ambos lados de la igualdad por I al cuadrado, entonces lo único que estoy diciendo es B por I y B por I y X, ¿sí? Entonces, esto sí, solo sí, un pasaje de término, pueden interpretarlo, pero me quedo con la interpretación final. Sí, solo sí, la participación de la deuda en moneda extranjera, en este caso, sobre el total de la deuda, es mayor que la parte que responde más elásticamente a las variaciones del patrón indexatorio en la capacidad de repago. Si esto es 60 y esto es 50... Entonces implica que cuando mueva el tipo de cambio, el movimiento se va a trasladar más rápido sobre la deuda que sobre la capacidad de repago. Y eso implica que se va a deteriorar mi indicador de sostenibilidad, no porque tuve un problema fiscal en flujos, sino porque tuve este efecto de evaluación, ¿verdad? Entonces, si uno mira... Profe, ¿sí? disculpe, esa última parte no entendí. Sí, Lucas, espérame. ¿Qué parte? El análisis del resultado no me quedó muy claro. Entonces, lo que dice esto, que es una derivación matemática, no sé si con eso hay algún problema o vamos a la interpretación acá. No, la derivación sí la entiendo. Bueno, entonces lo que digo acá es que esto, el efecto de la variación del tipo de cambio sobre mi indicador de sostenibilidad, ¿sí? Va a depender de dos variables, dos indicadores, que ya no es solo la deuda sobre PBI, sino que es la parte de la deuda total que está nominada, en este caso de interpretación estricta, la idea es que es una aplicación, está nominada en dólares, suponete, o en euros, ¿sí? Entonces, si la deuda, sobre la deuda total, ahora vamos a ver esos datos para verlo en concreto de qué estamos hablando. Si la deuda total, el 60% está en dólares, ¿sí? Ese es el indicador que estoy mirando acá. Si ese ratio es mayor que una construcción menos fácil, pero que también se puede medir en términos de efectos del traslado del tipo de cambio al PBI nominal, entonces, pero en principio sería la parte del PBI que responde más rápido a la variación del tipo de cambio es, digamos, del 40%. Eso implica que si esto es 60 y esto es 40%, implica que voy a tener, lo que está diciendo esto es que el efecto de esto va a ser positivo. ¿Está? Esto, ¿viste? O sea, esto va a ser positivo si esto es mayor que esto. ¿Está? Ustedes tienen que leer esto cuando se pone acá, es mayor, menor o igual que 0, sí, solo sí, bla, 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 bla. Pero entonces yo, para interpretarlo mejor, me voy por uno o me voy por el otro. ¿Está? Entonces, por ejemplo, me voy al igual. El efecto es neutro
sobre la capacidad de repago, no la capacidad de repago, sobre el indicador de sostenibilidad, de peso de la deuda, va a ser neutro si solo si esto es 50% igual al 50%. O va a ser negativa, ¿sí? Si el peso de la deuda es, por ejemplo, 10% y, qué sé yo, tengo un 30% de elasticidad por soja y campo y algunos otros productos. ¿Está? Lo que quiero decir es que si vos devaluás fuerte, básicamente, devaluás, qué sé yo, del 16 se fue al 40% en un año, más del 40%. Ahí se estableció la banda con el FMI, no me acuerdo tan perfectamente, pero era más del 40% la banda de flotación con el FMI en 6 meses, una barbaridad. Estamos hablando de más del 100% de devaluación. Entonces, si esa devaluación te encuentra a vos debiendo 100% en dólares, por decirte, entonces significa que el peso de tu deuda se duplicó en medida en pesos, ¿sí? Y si tu PBI tuvo una inflación del 20, 40%, ¿sí? Suponete, significa que si vos estás midiendo tu capacidad de repago como PBI, entonces en realidad el peso de la deuda pasó de 200 a 200 y tu PBI pasó a 140, ¿entendés? Entonces tu capacidad de repago se deterioró. Eso es lo que estamos diciendo acá. Si vos por el otro lado tenés 0% de deuda en dólares, estamos en el escenario anterior. Bienvenido la devaluación porque me va a provocar una indexación en parte del PBI, por lo tanto una inflación, y va a licuar el peso de la deuda. ¿Me explico, Lucas, creo que era? Sí, ahí entendí mejor. Bueno. Perfecto, gracias. De nada. Entonces, esto para ver, obviamente, después de la reestructuración de deuda, por ejemplo, en este caso, este saltito se provoca por tipo de cambio, no es que hubo tanto déficit. ¿Ven? Acá se ve mejor. Lo que yo les decía, 2018. Entonces, lo cual también nos empieza a abrir estas cosas que les decía, distintas formas de clasificación. Son deuda con privados, deuda intrasector público y deudas con organismos, este tipo institucionalmente, ¿no? Fíjense que en la deuda intrasector público, que se lo tomaba Banco Nación, fideicomisos públicos, tomaba el ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, etcétera. Entonces ven que si bien, y era en pesos, ¿sí? Si bien acá la deuda llegó a estar en el 2011 al 39%, a su vez 19 puntos de esos, o sea, casi quedaba 20, digamos así, digamos, intrasector público en pesos. O sea, la estructura de la deuda estaba bastante piola. Nuestro mejor momento en términos de solvencia fiscal. A partir de ahí ya empiezan los controles de cambio, las peleas y una serie de cosas que no voy a entrar ni a justificar ni a explicar porque es un tema complejo, tiene muchas lecturas, pero si nos vamos a los datos, lo que pasa es esto. Entonces, fíjense que ahora el peso de la deuda, la deuda en dólares es 40%. Fue en ese momento, ¿no? Esto está incompleto porque después saltó más por el efecto de la evaluación. El tipo de cambio habría que actualizar. ¿Se acuerdan que les pasé el link? Si quieren mirarlo, esto no está actualizado. La otra, entonces vemos en moneda nacional y moneda extranjera, ¿lo ven? Entonces esto es lo que estábamos hablando ahí. Entonces ven cómo pasa de 38, 39% al 66% del total de la deuda. No, esto en punto de PBI habría que sacar en función de la proporción de la deuda, pero básicamente este bastoncito queda similar, lo que quiere decir que no varió mucho el PBI en términos de la deuda, dinámica nominal de la deuda y la dinámica nominal del PBI en pesos, pero sí en dólares. Ahí está.
Entonces, digamos que esto sea 60, entonces esto viene a ser 3 cuartos, y esto es un cuarto, y acá era 40 sobre 60, menos de 60, o sea, 2 tercios, ¿está? De 2 tercios pasó a 3 cuartos, por ejemplo, y más, digamos, pero eso es lo que estamos viendo acá, ¿está? Ese tipo de cálculos de análisis gráfico. Entonces, otro tema importante es este que viene acá, que es el tema de la legislación. Al vos ser muy arbitrario en la reputación de la deuda, aparece la justificación de decir, no te compro, salvo, sobre todo si estás negociando con un fondo internacional, salvo que el ámbito de resolución de conflictos sea en Nueva York, por ejemplo. Entonces, eso también es todo un tema de intereses, ¿eh? Ahí ya hay mucha micro, digamos, del proceso de la deuda. Si yo hasta puedo ser empleado de una corporación internacional que me pone para gestionar la deuda, me hace lobby y le financia la campaña a alguien y le dice, bueno, pero ponele a este tipo a cargo de la deuda. Por ejemplo, puede pasar saliendo de la abstracción. Pero en definitiva, lo que se observa es una estructura de dónde se resuelven, es otra forma de clasificar la deuda, dónde se resuelven los conflictos en caso de que los haya. ¿Está? Y nosotros tuvimos la desgracia con el tema de que un juez comunal con un 3% casi nos bloquea reservas, nos causó un trauma bastante importante y dejemos ese tema ahí porque es un tema para hablarlo mucho y en profundidad sobre lo que pasó en aquellos años. Otro tema importante desde el punto de vista también técnico, son todas cosas técnicas, digamos, ¿no? Es decir, depende de qué lado del mostrador estén ustedes, llegado el momento, o con sus principios, digamos, pero esto sirve en general, digamos, son cuestiones técnicas generales. Otro tema importante que no está visto en el marco básico de sostenibilidad es la estructura de madurez de la deuda, le decía, que afectan mucho en la práctica al riesgo de incumplimiento, no solo en el nivel del vencimiento, sino también en el instrumento cancelatorio. Entonces ahí incluso nuestro indicador anterior de si es deuda dólares, deuda pesos la deuda, tiene que volver a complementarse, porque si hablamos de madurez de la deuda, lo que quiero es, si llega a vencer mucha deuda hoy, ¿tenés reservas para pagarme? ¿Tenés dólares para pagarme? ¿Tu economía va a generar los dólares que necesito para pagar? Para que vos me pagues. Entonces, ahí hay, para decirlo de esta manera y anticipar algo que vamos a ver el año que viene, hay como una especie de retroalimentación de expectativas, ¿no es cierto? Es decir, yo digo, vos no me vas a pagar, no me vas a poder pagar. Entonces te empiezo a pedir tasas más altas por tu riesgo, ¿no? Y digo, no, ahora que estamos, vamos a ofrecer, para compensar la tasa más alta, te hago que me baje un poquito la tasa y te ofrezco un instrumento, en vez de a 5 años o a 10 años, te ofrezco un instrumento a 2 años o a 1 año o a menos de 1 año. Entonces, el riesgo de que vos, cuando yo quiera renovar ese vencimiento, que antes decíamos, no, el mercado perfecto te lo renueva, sí o sí, empieza a estar es decir, depende de la voluntad del refinanciamiento ahora, no solo de pago. Entonces, si yo percibo que vos no me vas a pagar o tengo más incertidumbre sobre lo que vos me vas a pagar, digo, no, yo no te presto, entonces a su vez retroalimento el proceso, porque digo, no, yo no te presto porque vos no me vas a pagar, pero estoy confirmando que no me vas a poder pagar porque no te estoy refinanciando. Cuando digo no te estoy refinanciando, no estoy hablando de una persona, son actores, digamos, institucionales que a veces coordinadamente, pero no necesariamente, actúan en ese sentido. Entonces, básicamente, ahora tendría que descomponer esa deuda, el B por 1 acá, en deuda que tengo que amortizar, ¿sí? Y deuda que no tengo que amortizar en ese periodo. No sé si está clara esa anotación, chicos. Entonces, cuanto mayor es el peso de esto, es como que el mercado puede estar también, tiene más poder inclusive, en términos extorsivos, si se quiere.
si vos, en términos de las condiciones de negociación, vos estás regalado. Entonces, básicamente, esta es una forma media engorrosa de ponerlo, pero, por ejemplo, si yo digo, este B lo define el mercado, ¿sí? Es la parte que te refinancio en este periodo, que puede variar por cambios en condiciones, a veces por ni siquiera cuestiones tuyas y ni siquiera cuestiones de resultados. Pasa, se llama contagio. Pasó algo en Rusia, o pasó algo, Turquía está en default, o lo que sea, bueno, te meten ahí los efectos contagio, digamos, se van todos a su casa, al activo, el flight to quality o como le quieran llamar, entonces se van, de golpe ese B barra pasó a ser 0 o negativo, ¿tá? Pero en principio, dado suponiendo un régimen determinado, esto quiere decir que yo te tengo que refinanciar sí o sí el déficit que tengo, el pago de intereses y el vencimiento de amortizaciones, de capital del instrumento. ¿Está? Esto ya es toda la necesidad. Mirando esto ya no como es una misión complementaria, que es ver la liquidez, la necesidad de caja. Entonces yo, en un determinado momento, en términos de caja, tengo que pagar los intereses, tengo que pagar el déficit primario, o sea, tengo que pagar el financiero, y tengo que pagar la deuda que vence. Si tengo que pagarla, obviamente voy a tratar de financiar con deuda, pero el tema es hasta cuánto me quieren prestar. Si me prestan menos, entonces tengo que hacer un esfuerzo fiscal, ¿sí? Tengo que hacer un esfuerzo fiscal de hecho. Ahora vamos a ver que de hecho muchas correcciones fiscales es porque nadie te presta. Todavía se puede se puede en términos de que el esfuerzo fiscal es viable en términos políticos, etc. Entonces, lo que pasa a ser residual, ahí dado que esto está dado, es el déficit. Ahora, cuando el déficit fiscal es requerido para no defaultear es demasiado alto, entonces vamos al incumplimiento. Eso es lo que quiero decir con eso. Entonces, esto es lo que pasaba en el 2019. Esto, como les dije, algunas filminas, pero pueden mirar, esto se reestructuró ya. Pueden mirar en el link que les pasé. Fíjense que la deuda con el sector privado eran millones de dólares, 28.000, 29.000 millones de dólares, en 2019, en 2020. Y después aparece la colita del FMI. Que en perspectiva es poca plata, pero en términos de, estamos hablando de servicios de deuda, ¿eh? Ya no el stock de deuda, chicos, estamos hablando de la cuota que ustedes estudian en matemática financiera, ¿sí? Una cosa es la deuda y otra cosa es el sistema de amortización y derivado del sistema de amortización de la deuda y el tipo de instrumento, los plazos de los instrumentos, cómo me queda mi flujo de pagos de cuotas, digamos así. Entonces, esto es vencimientos de A, lo que llamamos. Ni siquiera tiene intereses, que también hay que agregarlo porque eso es parte del problema. ¿Está? Entonces, claramente, ahí aparecen otras necesidades de complementar. Si vos tenés una deuda muy líquida, tenés que utilizar, por ejemplo, medidas de reservas para ver los riesgos de incumplimiento, etc. El concepto general, entonces, es sostenibilidad por un lado, y después adecuación a la unidad, porque, por ejemplo, en nuestro caso, en las unidades subnacionales, que además en el régimen nuestro del Norte Grande, digamos así, Chaco, Corrientes, Formosa, Santiago, Jujuy, Salta, el peso de los ingresos propios recaudados incluso es muy, muy bajo. Y por lo tanto, la vinculación con el PBG de la capacidad de repago es muy baja. O sea, si bien es un indicador complementario, en realidad la capacidad del Estado para pagar la deuda depende muy poco del PBG local. La mayor parte de los recursos del Estado provincial en Chaco, Corrientes, para decir, ¿hay alguno que sea de otra provincia fuera de Chaco y Corrientes? Yo para saber nomás los ejemplos. Misiones. Misiones. Bueno, Misiones menos, ¿no? Pero sí también tiene otra estructura Misiones, pero es también periférica, digamos, y tiene un desbalance vertical que vamos a ver ahora elevado. Entonces, del peso total de los recursos,
la coparticipación federal se te lleva casi entre, digamos, 85%, para tirar un número. Eso varía, ¿no? Pero no varía entre 10 y 18, ¿no? Entonces, la capacidad de repago, que incluso es mejor para el prestamista, porque te intercepta directamente. Uno recibe la plata, se diseña un contrato que ha pasado, digamos, ¿no? Pero, digamos, más allá de eso, la relación, si vos mirás el PBG, puede ser un indicador de desarrollo complementario, de tipo asociado a la institucionalidad regional o no, digamos. Se complementan los informes de las calificadoras de riesgo, pero en principio se ven COPA, el peso sobre COPA y los servicios de deuda sobre COPA. ¿COPA qué es? COPA, Sistema de Transferencias Automáticas Federales, no discrecionales, ¿eh? No un fondo federal solidario que es precario en términos porque depende de un decreto, cuando lo estuvo, no una transferencia discrecional porque sos amigo del gobernante de turno. ¿Está? Después se pueden estructurar, digamos, precios en formas, digamos, estructuras de, por ejemplo, yo puedo decir, quiero hacer una inversión en energía eléctrica, ¿no? En las empresas, no sé si Misiones tiene empresas públicas de provisión de energía, de servicio público o agua, que en el caso de Corrientes es privado, en el caso de Chaco es público. Son servicios públicos, entonces yo quiero desarrollar una determinada infraestructura, puedo decir, bueno, necesito fondos para hacerlo, en condiciones normales yo podría decir, bueno, agrego un cargo sobre la factura para financiar, y ese cargo se intercepta por un fideicomiso o lo que sea. Entonces la idea es manejar el riesgo asociado. Eso se ha hecho, un cargo adicional para desarrollo energético o para la obra de media tensión o lo que sea. Entonces, yo creo que esto ya lo estuvimos hablando. Lo que le quería plantear es cuando ustedes hacen, por ejemplo, una proyección, si ustedes miran el caso argentino, ¿no? Caso del PBI normalizado, no importa, este número es real, no dice mucho en términos, pero sí la forma del PBI, digamos. Fíjense que si yo estoy midiendo en términos de proyección, si vos venís y decís yo quiero emitir deuda, bueno, pronostiquemos. Lo que quiero decir acá es que si yo vengo en el 80, antes de la crisis en América Latina, y en particular en Argentina, el default del 81-82, al final del gobierno militar, entonces yo hago un pronóstico de crecimiento y me da esta rayita, más o menos, ¿no es cierto? Como si yo, incluso si vengo más atrás, me daría más para arriba. Si vengo al final de los 80, el periodo de estancamiento, digamos, de los 80, y vengo acá y hago un pronóstico y me voy para acá. Lo que quiero decir que los regímenes sí cambian, los patrones de Argentina de crecimiento son bastante... el error de predicción puede ser muy grande, digamos. Entonces, eso también claramente atenta, ¿no es cierto? Si voy acá, que estábamos entrando prácticamente en default, acá en la gran crisis, digamos, lo mismo. Si estoy del 98 para acá, mi pronóstico iba a tirar para abajo. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que incluso mi evaluación de sostenibilidad va a ser negativa acá, pero por una razón del régimen o de la coyuntura cíclica que estaba estresada, que estaba mal, en este caso. Tipo de cambio de convertibilidad, por mucho tiempo, rigidez de precios, desempleo al 20, subempleo al 40, pobreza, lo que sea, totalmente capacidad ociosa, etcétera. Pero bueno, si vos mirabas, y esto es lo que es, entonces si uno no analiza las correcciones adecuadamente, que es por ejemplo lo que llaman en el libro el ajuste cíclico quiere decir no medir por IT, porque noten que si yo mido por IT, uy, ¿qué horas tenemos? Che, Joaquín. Justo estaba viendo eso, mandó el link de otra bueno, reunión. disculpen, listo, nos vemos la clase que viene, perdón.
Perdón, disculpen. No, profe. Chao, chao. Chao, chao.